El concepto indígena. A partir del descubrimiento y conquista de América durante los siglos XV y XVI, se pusieron sobre la mesa dos tendencias o dos conceptos, ideas definidas previamente por el descubridor e ideas plasmadas en los escritos. El hecho de que los conquistadores ya trajeran ideas preconcebidas es debido a la necesidad de expansión del reino. Es de aquí de donde sale el término indio, que según la lectura es una denominación genérica para los habitantes que antes y siempre habían vivido en este continente. El indio no tuvo voz ni voto de cómo ser llamado en la denominada expansión. Para el europeo, las personas que vivían en el nuevo continente, los llamados indios, no eran más que el otro. Es muy importante recalcar a los diccionarios, ya que en los escritos durante 1492 a 1581, el significado de esta palabra se ligaba a una transferencia onomástica. A partir de 1600, la palabra fue agarrando el significado que hoy en día perdura: bárbaro, cruel, grosero, inhumano, aborigen, entre otros. Estos eran los significados que se le daban a la palabra indio en 1600. Gracias. Mi nombre es Carlos Eduardo Onofre López y voy a hablar sobre literatura indigenista. La literatura indigenista fue un carácter literario que simplemente trata sobre las indígenas y sus diversas problemáticas. En este mismo se desarrolla en la década de 1920. Principalmente fue en aquellos países donde se desarrolló una principal proporción, tales como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, México y América Central. En estas se desarrolló más que nada literación indígena. Surgió a partir de obras reflexivas, es decir, a partir de las críticas sobre la sociedad y situaciones de explotación que han surgido a lo largo de su país y enfrentarse a la desigualdad. Hola, mi nombre es Juan Alfredo Casimiro Osorio y les voy a hablar sobre el propósito de las naciones y territorios como culturas indígenas. Este fue un proceso de adaptación cultural, ya que se libera a la sociedad del atraso económico. Es un ejemplo el siglo XIX, que en un conocimiento básico los pueblos indígenas aparecen en relatos, novelas y crónicas de esa época. Por ejemplo, Andrés Inés Chávez fue considerado como el primer maestro indígena en Guatemala, quien fundó la Academia de la Lengua Maya Quiche, cuyo aporte fue más significativo de la traducción correcta del vocablo Pop-Yu bajo el argumento científico de que el Pop es el primer mes de los quiches. Lo más importante que quiero rescatar es la fuerte discriminación que pasaron los indígenas, y cómo se beneficiaron de ellos diversos escritores que formaron parte de esta tradición narrativa que los llevó a obtener grandes oportunidades y plasmar a los indígenas con mejores deseos para superar sus diferencias culturales y sociales que los distinguen del planeta como occidentales. En la actualidad, numerosos escritores en náhuatl, mixe, quiche, maya, mixteca, zapoteca o tótzil están creando una nueva palabra literaria que reinventa su pasado, su presente y su futuro. En México han aparecido movimientos políticos y sociales. Estos reivindican a los pueblos indios y sus valores en un contexto nacional. Estos pueblos han reinventado su identidad como los indios, actores sociales, ya que se han convertido en sujetos de su propio desarrollo. La auténtica voz literaria de los diversos pueblos indígenas habla de sus raíces, su historia, sobre sí mismos y para sí mismos, formando parte del desarrollo de sus identidades, como de las nuevas organizaciones indígenas que se han hecho presentes en la agenda política del país, estas a través de demandas como los derechos sobre la tierra, el respeto a las formas de organización social, participación política, entre muchas otras. Ganaron el derecho a conservar su identidad cultural y haciendo conciencia étnica en la nación. Mi nombre es Litzahaya Iwashi Jotenkal. El resurgimiento de la literatura y la escritura indígena tiene un papel muy importante, las cuales fueron impulsadas por maestros bilingües, promotores culturales originarios de pueblos. El doctor Carlos Lankersdorf fue un filósofo y lingüista alemán.
Realizó un trabajo con los tojolabales en Chiapas para poder recuperar su lengua. Colaboró en la elaboración de una gramática y 2 volúmenes del diccionario tojolabal español. Asimismo, colaboró con la recopilación, traducción de notas de Indios Somos con Orgullo, Poesía Maya Tojolabal de 1999, la cual fue editada por el Instituto de Investigación Filosófico de la UNAM. Podemos decir que el idioma tojolabal pertenece a la familia de las lenguas mayas y es de gran complejidad por su estructura lingüística. Los 2 volúmenes cuentan con una unidad de 1200 páginas y 50.000 entradas, pero estas no representan el léxico completo del idioma. La pretensión da a conocer una muestra sobre la literatura escrita por diversos jóvenes autores, expresa literatura menor y la minoría que hace dentro de la lengua mayor. Al poder expresar lo inexplicable, fuerza a la lengua mayor volviéndose totalmente otra. El escritor de lenguas indígenas aprende modificando en diversos rasgos, así como leer y escribir, emigrando de su lengua original. Las lenguas indígenas dan mayor riqueza que las lenguas modernas. Las complejidades del latín y el griego se acercan a las lenguas indígenas mexicanas que se presentan. El uso de la lengua en las comunidades se relacionan con la cultura y su idioma que se puede presentar. ¿Qué pasa con la literatura y las lenguas indígenas? La literatura está muy presente en México, por lo que es importante reconocerse, y también este tipo de literatura la avalan muchas instituciones. También estas muestran el interés por aquellos pueblos que prácticamente al inicio estaban perdiendo su cultura y también querían sustituir su historia, es decir, sus raíces. Acontecimientos importantes. En 1993 se crea la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas, en la cual es solamente la literatura indígena. En 1996 se hace la fundación de la Casa del Escritor de la Lengua Indígena. En esta dan becas y premios a los que hagan lectura de esta índole. Y en 2003 se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el cual tiene un gran catálogo de todas las lenguas indígenas. Para promover las lenguas indígenas se está fomentando una amplia información sobre estas mismas y también que en México prevalezcan y que conozcan muchas de estas lenguas para que no se extingan.